Estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyaro. Bueno, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30. Tenés nuestra página web www.libertas.uy. Estamos en Facebook, me dice Ramón Villa, exactamente. ¿En dónde estamos? Así es el nombre de nuestro Facebook. En X, los que están censurados en Brasil, también, en Venezuela. Los gobiernos que apoyan, te lo digo en este tono, ¿viste? Medio entre porteño y yoruba, a ver si se les graba. Lo que apoya el Frente Amplio, Venezuela, Brasil, Nicaragua, que nos desmanteló el Estado de Derecho. ¿Querés que siga? Que dicen que Luis Suárez parece que va a apoyar. No creo, es la fake news de que Suárez se integra, no creo, pero sí ya dio apoyo a los familiares desaparecidos, a que hay que buscar los 197 desaparecidos, no sé de quién recibe datos Luis Suárez. Y está perfectamente inclinado hacia una opinión muy de izquierda, muy zurda marxista, el multimillonario jugador de fútbol, ¿no? Que lo digo que parece que fuera resentimiento, no, no, es bronca y es un gran problema para el Uruguay, porque el efecto dominó que pueda provocar Suárez se va a complicar. Van a salir toda la hueste de los alcahuetes a decir, qué bien, que tenga éxito, Luis, en la nueva tarea. No sé si llegará a eso, pero que puede ser un financiador, sí, y en Canelones tiene muchos negocios que lo comprometen en muchas cosas, evidentemente, sus propios intereses. Pero es increíble, ¿no? Increíble, bueno, es la selección del proceso marxista, comunista, de el camino es la recompensa, la disciplina comunista, colectivista, que lo único que logró en 15 años de plenos poderes con el maestro Tavares, querían sacar el David para poner un monumento a Tavares, esa bizarrés iban a hacer en Montevideo, solamente consiguió lo que Uruguay ya tiene galardonado a través de mucho tiempo, una Copa América en 15 años. Pero bueno, acá celebramos como si hubiéramos sido campeones del mundo con el viejo Vizcacha, en el Libertador, multitudes, un cuarto puesto, que ni los ucranianos que se fueron recalientes porque querían llegar a la final. Y bueno, sí, Uruguay. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez para seguir conversando de todo esto que es el desmantelamiento del Estado de Derecho progresivo, pero acá se daría un desmantelamiento ya, bueno, muy grande, muy importante, un golpe de gracia con el plebiscito del PCNT contra precisamente la estabilidad jurídica, la inalterabilidad de las normas. Todo eso se daría incluso a través de nuestra norma madre, de la ley suprema de la Constitución, que es un proceso prohibitivo, disponer la prohibición de la actividad privada financiera en cuanto a la capitalización de ahorros de 1.000.000, casi 600.000 uruguayos, que son clientes de tres empresas profesionales, saco la del Estado, tres empresas privadas profesionales que asesoran, que invierten, que hacen toda una labor profesional, desde sus economistas, sus especialistas en derecho financiero, tributario, derecho comercial, derecho internacional, brokers, procuradores, secretarios. Imagínate el mundo de personas que trabajan ahí y el mundo de personas que trabajan en las empresas que ya se invirtieron. Porque ese dinero vos lo capitalizás, si lo traducís en qué, en inversión, en actividad económica, ¿no? Parece que de cabeza de chorlito no pensar esas cosas. Bueno, se produjeron 24.000 millones de dólares en un círculo virtuoso, dinamizador de la economía, apegado sustancialmente a los preceptos constitucionales de nuestros derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Artículos 7, 32, 36. Es decir, el derecho de propiedad inviolable, los derechos adquiridos que obedecen precisamente a la actividad y ultraactividad de la ley de acuerdo al principio de la inalterabilidad de las normas, principio de seguridad jurídica. Todo eso violarían expoliación. Quiere decir, despojar violentamente, someter con violencia cualquier tipo de derecho. Eso que Bastiat explicaba con brillantez. ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar. ¿Cómo andas, Rubén? Como siempre, un placer, un gusto estar contigo, con toda la audiencia, para hablar, bueno, de estos temas tan importantes que hacen a la realidad y a lo que puede llegar a pasar, que es muy importante poder advertirlo a la Mm. ciudadanía y, en definitiva, que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones, pero con información, con verdadera información, ¿no? En los otros días, un cúmulo de economistas del Frente Amplio, académicos y economistas, presentaron un documento
por el cual, bueno, postulaban por el no a la reforma constitucional del PIT-CNT y de parte del Frente Amplio, con algunos argumentos compartibles, lo que tiene que ver con los efectos nocivos de la reforma, del gasto público que se va a incrementar, y esto va de la mano a un aumento sostenido de los impuestos. Esto también lo dicen estos economistas. En eso estamos de acuerdo. Sí, no coincidimos en algunos aspectos de ese informe, porque entre varias cosas, por ejemplo, hablan del tema del no lucro, digamos, del sistema, pero cuando se defiende un sistema de capitalización, obviamente quien realiza las inversiones lo hace a cambio, obviamente, de una comisión, ¿no? Es impensable, incluso desde el punto de vista de que si esto fuera solamente a través del sistema público, si un organismo público hiciera las inversiones, también tendría que cobrar algún tipo de comisión, porque obviamente necesita funcionarios, necesita especialistas en materia de operaciones financieras, necesita diferentes técnicos, que obviamente que eso lleva a un gasto, y en Con, definitiva el gasto lo va a con- tener que soportar la, con- la- la- la sociedad y aquellos que aportan al claro. sistema, ¿no? Conlleva, Entonces es un poco conlleva incongruente. esta tarea, la actividad de profesionales en este tema, y eso va muy de la mano del artículo 36 de la Constitución. Cualquier tipo de actividad legítima, sea profesional, dice, industrial, comercial o cualquier otro tipo de actividad legítima, está protegida por nuestro Estado a nivel constitucional. Por eso que estás diciendo. Incluso hay que agregar acá que este plebiscito siquiera plantea eliminar a las AFAP privadas para monopolizar este régimen, este sistema de capitalización en República FAP, ¿no? Plantea la eliminación del sistema en sí de la capitalización de los ahorros. Entonces, por eso yo hablo de que se altera, hay una expoliación, es decir, hay un despojo violento de los derechos adquiridos y del derecho de propiedad, que es el sustento de nuestro Estado de Derecho, artículo 7, y es el sustento que confirma el artículo 32. El derecho de propiedad es un derecho inviolable. Tiene limitaciones respecto a circunstancias especiales que dispone la ley por interés público. Eso quiere decir que es materia reservada de la ley, que en cuanto hay una situación determinada, qué sé yo, el Estado tiene que hacer una carretera, bueno, los que viven ahí los van a expropiar, pero van a indemnizarle el valor de la propiedad y los gastos del juicio, y además la indemnización, dice la Constitución, es a la fecha del valor de cotización del mercado de la propiedad, se actualiza incluso la indemnización contemplando el proceso del desalojo por expropiación. Pero esa ley, a ver si queda claro, es una ley especial que puede afectar a un universo de 50 personas, 100, 200 personas. No tiene efecto general y universal. La ley de expropiación es una ley que se aplica especialmente. Por eso es una limitación excepcional al derecho inviolable de propiedad, porque inclusive te plantea la indemnización, te pagan toda la guita, vas a tener propiedad de nuevo. Ahora acá no, acá es robar la plata para llevarla al Estado, eso es confiscar. Llevarse los 24.000 millones de dólares que costó hacerlos durante 28 años a través de este régimen, entonces expoliar por constitución. Y la ley no está creada para Sin eso, como yo les duda. leía a Bastiat. Es un tema Ahora, enorme, Conrado. en algo que tú estás diciendo, cuando hay una expropiación, la propia Constitución en su artículo 32 habla de una previa y justa compensación, o Es, justa y previa compensación. Y exacto, esto es obviamente lo que no se da en este caso, ¿no? O claro. sea que se quiere introducir una norma en la Constitución que es contradictoria con otra norma de la propia De la Constitución, propia ¿no? Y, Constitución. y aparte, contrario obviamente a los principios que incluso están, digamos, por encima de lo que pueda decir la Constitución, ¿no? Derechos que son justamente inalienables con Claro, respecto a la personalidad humana claro. y también a la forma republicana de gobierno, como dice el artículo 72 de la Constitución. Exacto. Es, Y es, que remite el 332 cuando dice si hay algún entonces, vacío se deberá ir a los principios generales del derecho y a las exacto, doctrinas de mayor recibo. Es decir, son principios universales del derecho como ciencia, como ciencia jurídica, tiene el principio que la Constitución los consagra
Y podemos decir que esos principios constitucionales son mucho más que una norma legal. Son la disposición jurídica, de imperio jurídico, que le da fundamento, razón de ser a nuestro Estado. Si la Constitución te dice que reconoce el derecho a que seamos protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, te está diciendo la Constitución, mirá que yo no creo estos derechos, no son creación mía. Yo nazco para reconocer que esto está en la naturaleza humana y que así lo advierte la tradición, la ancestralidad del derecho como ciencia. Yo reconozco que tenés todos estos derechos y me dan a mí como país esta razón de ser. Eso nos dice la Constitución. Y en el 32, como muy bien dice Conrado, solo de acuerdo a una ley especial con justa y previa compensación. Es decir, se indemniza el Exacto, valor de la propiedad para que no pierdas la propiedad porque es inalienable. Por eso habla de limitación, se exacto. limita el uso, te limitan el uso porque hay un interés público que lo tiene que determinar la ley, además, la ley tiene que establecer cuál es ese interés público, inclusive ahí pueden haber un montón de cosas, hasta acciones de amparo, porque de pronto el interés público sea contestable, pero no viene al caso ahora analizar eso. Pero Pero en este caso, justamente en este expolian documento, eso. ¿no? Esto es así, hay una expropiación de los bienes de las personas, de los derechos de las personas, y no hay ni previa ni justa compensación, Mm, eso es muy claro. Pero en este documento de los economistas, de los 111 economistas, también habla de que se debería ir, primero se debería ir a un diálogo social, es como si fuera un mantra, ¿no? Que se repite y se repite, como si fuera, digamos, la panacea. Y en realidad el diálogo social lo existió a través de la Comisión de Expertos en materia de seguridad social. Fíjate que primero se puso en el borrador de la LUC, ¿no? Antes de que asumiera el gobierno. Después se puso en la discusión de la LUC, discutimos si creábamos una comisión de expertos y la manera cómo crear esa comisión. Si tenían que tener determinados requisitos las personas, si tenía que ser convenia del Senado. Se discutió todo eso. Finalmente se decidió quitar todos esos requisitos que eran bastante ridículos, mm, porque en definitiva, en la reforma del año 95, mm, la comisión de expertos que trató el tema seguridad social se creó por decreto, o sea que no se necesitó ni siquiera ley. Bueno, el claro. gobierno de la coalición entendió de que tenía que ser por ley, se hizo a través de la ley y luego se convocó. Y estuvo durante un año trabajando integrado por miembros de todos los partidos políticos, entre ellos el Frente Amplio, y entre ellos también dirigentes o designados por el PIT-CNT. Por lo tanto, ahí hubo un diálogo bien importante, que fue bien amplio, donde se convocaron a más de 80 delegaciones Mm, para que dieran su punto de vista, y a partir de ahí se hizo un diagnóstico y recomendaciones. Luego, cuando se hizo recomendaciones, cada partido político también tenía su comisión de técnicos claro. que dio su devolución al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo constituyó una nueva comisión en su órbita para luego elevar un proyecto de ley al Parlamento. En el Parlamento se discutió en las dos cámaras, y vaya si se Mm, discutió fuertemente, donde nosotros hicimos una cantidad de incorporaciones y una cantidad de modificaciones a la reforma. O sea, a ver, que alguien me diga cuándo existió este tipo de diálogo social, le podemos poner, mm, en el Uruguay. Yo les puedo asegurar que no existió nunca. Ellos que se golpean el pecho con la ley 18.395 del año 2008, que lo que hizo fue flexibilizar las normas jubilatorias para lograr altas jubilatorias por aproximadamente 100.000 personas que de un día para el otro se terminaron jubilando, y que eso llevó a que el déficit del BPS aumentara de manera grosera. claro. Esa ley, que vuelvo a decir, el Frente Amplio se golpea el pecho, no tuvo diálogo social. Se convocó solamente una vez a los partidos políticos. Entonces, estos economistas nuevamente hablan de que hay Sí, que ir a un nuevo diálogo social. El diálogo social del Frente Amplio lo conocemos. Es con claro, actores que ellos quieren claro, y con las ideas que ellos quieren incorporar. exacto, Después es un viru, perdón la exacto. expresión, No, pero ¿no? es así, es así. Este, Es entonces, la charla barata, es el bla, 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 es el viru, viru. Fíjate que te agrego el dato de la enorme cantidad de leyes reparatorias patrimoniales para familiares desaparecidos y que yo le llamo de terroristas contra el Estado, que ahí no hubo ningún diálogo social.
Y estamos hablando ya de unos 1.200 millones de dólares que el BPS va gastando en ese pago, sin duda. incluso Sí, sí, en ahí no hubo ningún tipo de diálogo. institutos legales que son absolutamente inconstitucionales, como por ejemplo la heredabilidad de ciertas pensiones, ¿no? Derechos personalísimos heredables, ¿no? Como la famosa ley Sí, de sí, nietos. O sea, que no. Pero ¿qué sí. pasa? Quiero cerrar con esto. Ellos juegan mucho con el Alzheimer social. ¿Te gustó la expresión? Alzheimer social. Porque la sociedad se Mm, olvida, se superponen tantos temas en esta época del mundo, Conrado. Se precipitan tanta información, se superpone tan que la gente ya ni se acuerda de esto que estamos hablando. No se acuerdan de aquella comisión que armó el gobierno con el doctor Saldain, que duró 1 año y 1 mes, que hizo una convocatoria al PICNT, que fue más de una vez, que salían en televisión y que salían a decir que estaban de acuerdo con algunas cosas y con otras no, y volvieron. Y esas 80 organizaciones y todos los partidos políticos, en lo que podemos llamar algo así como el tratamiento de una gran consulta social para elaborar una ley que es prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Eso también hay que aclararlo, porque esta ley no la puede sacar cualquiera, no se le puede ocurrir a un partido político. Y es es por así. ley, ¿no? Es Tanto como... iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Exacto, solo el Poder Ejecutivo puede plantear esta naturaleza de ley, como pasa con la ley presupuestal y con una ley de urgente consideración. Tres casos Exacto. que la iniciativa, quiere decir, puede iniciar ese proyecto el Ejecutivo y luego atraviesa todo el proceso legislativo como cualquier Es ley. así. Y Y te ellos te lo digo que algo están más haciendo, de. Conrado, cierro esto, y ellos lo que están haciendo es lo que es materia reservada a la ley, que es el régimen de la seguridad social, y que además es materia reservada a la ley de acuerdo a iniciativa privativa del Ejecutivo. Ellos quieren, por una vía oblicua, instalar una reforma monopólica de seguridad social, estropeando a la Constitución. Quieren ir por Constitución a legislar un sistema de reforma de seguridad social, que es materia privativa. O sea, es inconstitucional por donde lo mires. Por Tal ejemplo, cual. la violación de la laicidad del funcionario público, artículos 58 y 59. No están habilitados los funcionarios públicos para llevar a cabo esta tarea claramente proselitista y política, desnaturalizando la función de un sindicato. ¿Para esto es un sindicato? ¿Para hacer este tipo de actividades? ¿Dos puntos? No, no están para eso. Por otro lado, iniciativa privativa del Ejecutivo por materia privativa de ley, no, no por Constitución. Y a su vez a la Constitución la quieren convertir en nuestro máximo documento legal organizador del Estado en un documento esquizofrénico que se va a contradecir ella misma en las postulaciones que tiene. Principios inalterables de un orden jurídico, de nuestro cuerpo jurídico, como la inviolabilidad de los derechos de propiedad, como la inviolabilidad o estabilidad de los derechos adquiridos. Y ellos van por el lado de contradecir todo eso, es decir, no, ahora la Constitución te va a decir que eso no va a funcionar más, va a prohibir el ejercicio de la actividad privada, va a prohibir el ejercicio de la actividad privada, derechos adquiridos, derechos subjetivos de propiedad, en el corazón del sistema financiero del Uruguay por vía constitucional. Es un atentado terrorista, artículo 330. Y hay una cláusula en el 331 que me gustaría conversarla contigo en la próxima, que es muy interesante lo que dice y que ha pasado desapercibida. Yo lo estuve mirando hoy, Conrado, el artículo 331 que habla, plantea el sistema flexible de la reforma constitucional que puede ser parcial o total. No creo, no creo que ahora lo pueda encontrar así rápidamente. A ver si encuentro por acá. El 331 es, si no, si lo podés bajar por ahí. Mm, Hay un aspecto de este acá está, mirá, acá está. Dice, eh, bueno, da prácticamente todos los aspectos formales de lo que es la presentación del plebiscito, cómo actuar o accionar el plebiscito, pero en un momento determinado dice, el proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente periodo legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. Y acá habla de formalidad. Pero hay otra parte que habla si el proyecto plebiscitario fuera aprobado, que ahora no lo encuentro. Ahí es más amplio, ¿no? Los habla de si es aprobado el proyecto. Claro, está en el contexto de toda una formalidad. Pero el 330 dice claramente, el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada,
será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Porque acá hay claros elementos de un atentado contra la Constitución. Por una vía formal, por una vía, digamos, por una artimaña legalista, ¿no? Y por una formalidad, es todo un atentado contra la Constitución, contra nuestra estabilidad jurídica, nuestra seguridad jurídica, los derechos consagrados, principios constitucionales. No sé cómo, pero me parece que es un tema digno de ser analizado No, si hay, acaso hay, sucediera el hay resultado aristas, que no queremos, ¿no? sin duda hay aristas que no han sido tratadas públicamente, ¿no? Mm, La que tú nombraste hace un rato del tema de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que eso es muy claro, la propia Constitución. En este caso, la iniciativa no es del Poder Ejecutivo. O sea, hay aristas que no han sido suficientemente debatidas. debatidas, Sí, ¿no? sí. Pero en este documento de los economistas, que trae algunas cosas con las cuales vuelvo a decir que Mm, compartimos y otras que no. Por mm, ejemplo, dice que una futura ley tiene que establecer causales jubilatorias anticipadas. A mí me parece que estos economistas no leyeron la ley, la mm, 20.130, porque justamente su artículo 36 establece las causales de jubilación anticipada, claro. entre ellas dos causales que fueron agregadas por nosotros en la negociación con el presidente de la República y que tiene que ver con la posibilidad de jubilarse con 63 años, que es el promedio jubilatorio actual, Sí. y la posibilidad de jubilarse a los 64 años. Esto está consagrado en la ley, o sea, la ley lo dice, Ujú, sí, obviamente a cambio de algunos años más de servicio o de mm, trabajo, ujú, pero está establecida la causal de los 63 años. ujú, Entonces no puede, digamos, gente que estudiosos, se supone, mm, ¿no? Que digan que hay que poner en una ley causales anticipadas de jubilación cuando ya existen en esta propia ley, ¿no? claro. Entonces, hay algunas cuestiones que digo que son, obviamente, que son negativas, digamos, en el propio documento, pero Mm, que, bueno, nosotros saludamos de que por lo menos salieron los técnicos, ya que los políticos del Frente Amplio no salen mm, a defender las instituciones y en este caso un sistema que también tiene su repercusión en lo que es la viabilidad del país, ya que los claro, políticos no salen a defender. Bueno, en buena hora salen los técnicos, ¿no? claro. Sería bueno que sí, que los políticos asumieran la responsabilidad que les cabe por justamente ser los representantes de la gente, ¿no? Sin duda, Este, sin duda. Estos son algunos de los aspectos que nosotros vimos en el documento de estos 111 economistas del Frente Amplio, que nos parecen importantes, porque sí son coincidentes en cuanto al gasto que esto va a implicar y a lo que nosotros hemos venido diciendo una y otra vez, ¿no? Con el tema de asimilar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, es el incentivo a cualquier gobierno, al gobierno de turno, a que no ajuste el salario mínimo nacional. Por El salario ejemplo. mínimo nacional se ajusta por decreto, por lo Mm, tanto, si a ti te dicen como gobierno que un ajuste de esa magnitud te cuesta 1.000 millones de dólares, ¿qué vas a hacer? claro, No, claro, no claro, vas a seguir cumpliendo con la disposición constitucional. claro. Entonces, de alguna manera se está engañando a la gente diciéndole que puede tener una mejor jubilación cuando en realidad el gobierno tiene Mm, una herramienta para no ajustar el salario mínimo nacional. claro, y sobre todo en un país también, que yo agrego esto, que lo he dicho varias veces y veo que no se toca el tema, lo del salario mínimo nacional, se da eso que decís, que de pronto el gobierno se ve atentado a no ajustarlo, pero en una economía inflacionaria, el salario mínimo nacional no es una medida que te garantice una muy buena jubilación, porque si empezás a atravesar un proceso inflacionario, una inflación cada vez más alta interanualmente, ese salario mínimo que el gobierno además se ve atentado a ajustar o no ajustar o más o menos, y te queda en un salario mínimo que también es una jubilación desgraciada, en definitiva. O sea, no son parámetros, No, digamos, técnicos para analizar un sistema de la seguridad social. No son. Por otro lado, lo que hablamos contigo, Conrado, si esto sucediera, esperemos que no, Dios quiera que no, esto produce una desfinanciación brutal, en el país. Y además del descrédito en el que cae Uruguay a nivel internacional, porque pierde la sin estabilidad duda. jurídica, pierde la estabilidad institucional, su constitución la convierten en una constitución contradictoria, inorgánica, inorgánica, en el derecho un día podemos hablar de eso,
la importancia de la organicidad de la ley y de todo el corpus jurídico, tiene que tener un orden. Por eso tenemos Claro, un Estado de Derecho, un orden. Bueno, todo sin eso duda. va a provocar un montón de desenlaces negativos en términos económicos, de fuente de trabajo. Eso va a conllevar, por ejemplo, la necesidad de incrementar el IVA, que es un impuesto indirecto que el 6 o el 7% lo tenemos que volcar de lo que todos los uruguayos aportamos a la financiación del BPS. Más las partidas especiales que siempre se requieren en cada ajuste de cuenta, más todos los aportes que se exigen, inclusive el inconstitucional impuesto a las jubilaciones, el IAS, por ejemplo. Entonces, Sí, sí. es contradictorio hablar de la necesidad que era urgente de una reforma de la seguridad social, porque estamos en un país, yo soy clarito como Sonsol para hablar acá, en un país de viejo donde la tasa de reemplazo es cada vez menor, y un BPS que nos gasta casi 10.000 millones de dólares por año, que nos genera un 2 puntos de déficit fiscal del PBI, es totalmente de loco, contradictorio, eliminar un sistema que produce dinero, que generó derechos adquiridos, que genera propiedad, para llevarlo a un ente del Estado que produce deuda. Y cierro con este otro comentario. Insisten los economistas marxistas, pero tenemos que ver y revisar que no tenga fines de lucro. No, señores, tiene que tener fines de lucro. ¿No entienden la expresión capitalización de los ahorros? ¿Qué quiere decir capitalizar ahorro? En Chile le llaman algo así como rentas de pensión, la rentabilidad, la pensión, la rentabilidad pensionaria, es decir, rentabilizar, capitalizar. Ese es el cometido que tiene este sistema, que los ahorristas incorporen patrimonio, que enriquezcan del esfuerzo de trabajo que hacen, ahora es el 7,5% si deciden hacerlo, y una vez que deciden es obligatorio el régimen, una vez que tomaron la decisión, bueno, están capitalizando individualmente cada uno de los ahorristas y en el volumen colectivo de ese dinero está capitalizando el país en fuente de trabajo y las empresas profesionales, por supuesto, si viven de eso. ¿O vos pretendés que la Coca-Cola o el que fabrica alimentos no tenga rentabilidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Viste cómo le mienten Exacto, a la gente? No estamos en exacto. la guerra de Salamina, como le explicaba Fantino a, pobrecito, ¿no? Hay, Dice que es profesor de historia. hay cuestiones. Estamos en la guerra contra los salamines en Uruguay. No estamos en la guerra de Salamina. En este momento histórico de 2 meses, para defender nuestra democracia, estamos en la gran batalla de Salamina, contra los salamines, Conrado. Acordate de eso. Por eso, bueno, hay una cantidad de cuestiones que no se conocen. Si querés, para la próxima hablamos un poco del tema de las comisiones de las Bien. AFAP Bien. con respecto a las rentabilidades, porque Bien. hay un cúmulo de rentabilidades que obviamente superan muchísimo lo que tiene que ver con las comisiones. Por Bien. lo tanto, la persona lo que depositó luego se le termina multiplicando y creo que está bueno poder Está bueno explicarlo explicar eso. eso. Sí. Y poder contar también algunos números que tienen que ver incluso con la nueva ley. Bien. Hasta este momento hemos hablado varias veces acá de la posibilidad de retirar hasta el 9% del capital que una persona tiene ahorrado en una FAP. Mm. Esto en determinadas causales. Bien. ¿Sabes cuánta gente hasta ahora ha retirado el 9% de su capital? Mm. 3.500 personas. Desde la aprobación de la ley el año pasado, 3.500 personas han retirado el 9% del capital que tenían en la FAP. Por lo tanto, que es un capital que es muy importante en muchos casos. Mm. Estamos hablando de una persona que va y retira 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Son montos Sí. importantes para las familias. Así que bueno, eso es una de las ventajas que ha dado el sistema mixto y que muchas Bien. veces no se habla. Bien. Así que Vamos, bueno, creo que vamos, me parece muy vamos bueno el planteo. Sí, a sí, dar me parece algunos bueno. números. ¿Te parece esos números, Conrado? Lo tratamos el viernes, si te parece esos números, las rentabilidades que se producen. Bien. Y otro tema sería interesante, si te animás, explicar, a grosso modo, Las qué es inversiones que se realicen las también. estimaciones, proyección del mercado y qué es el interés compuesto, cómo es que rentabilizan. Más o menos, básicamente, ¿por qué es un interés compuesto de rentabilización de los ahorros, que además repercute en la rentabilización colectiva? ¿Y por qué rentabilizan las empresas como rentabilizan los clientes ahorristas, ¿no? Es muy lógico el sistema. O sea, eso de Sí, sí, sí. evitar el lucro es un disparate. ¿Cómo justamente si evitas el lucro, tiras abajo el sistema de la capitalización. Pero está bueno si eso que decís. Las rentabilidades No, que se van y dando y recordemos la por proyección. último que las comisiones de las AFAP fueron bajadas en la ley Ujú, de cincuentones. mm, Ahí tuvo una discusión.
en la cual nosotros estuvimos de acuerdo. Estábamos de acuerdo con otro sistema, pero finalmente se aprobó que se termina poniendo como máximo el 50% por encima del promedio que cobran las AFAP. Ese sería el máximo legal. Eso provocó de que bajaran las comisiones. Claro. Así que también vamos a hablar de un poco de eso. Ah, bueno, el tema ese de los cincuentones, está perfecto. Te agradezco un montón, Conrado. Nos vemos el viernes, entonces, si te parece. Muy buena jornada y estamos en contacto como siempre. El Nos doctor vemos, un Conrado abrazo. Rodríguez conversando un tema muy, muy interesante, muy importante y bueno, gracias a Dios que lo tenemos, ¿no? Para poder conversar con él, que es un especialista en este tema, es un especialista en el derecho de la seguridad social, derechos jubilatorios, muchísimos años trabajando con estos temas, el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando y viendo en dónde estamos. Chau.